Listo. Bienvenidos, estimados estudiantes, la segunda parte de la semana número 12. Conforme la continuidad del ejercicio, nos compete completar lo que es el libro diario. No obstante, se había ya manejado de forma manual y demostrativa a través del documento de Word cómo se hace el reconocimiento de las transacciones que a continuación se presentan en los asientos contables en función del reconocimiento tanto a nivel de conceptos o rubros, así como también las cuentas contables que se ven afectadas. Ahora bien, nos habíamos quedado hasta el asiento número 10 de fecha 22. Continuando y completando conforme ese reconocimiento ya citado, tenemos el asiento número 11 que corresponde a una devolución en ventas, conforme la transacción o la venta que se dio con fecha 22 de julio. Esta devolución en ventas está identificado en función de la devolución en ventas en función del precio de venta. Entonces vamos a registrar devolución de ventas al precio de venta, al precio de venta. Por otro lado, también se tiene que identificar el asiento contable de esta devolución señalada en función del costo. Para eso incluso les había dicho y les había dado unos minutos para calcular el valor de la devolución en ventas al costo. Y únicamente nos ayudó una sola persona sacando el valor correcto, que si no me equivoco fue Adonis. Ahora bien, luego de eso tenemos la transacción de fecha 28 de julio, el asiento que corresponde al número 13, en donde se identificó la cancelación o el pago a través de un cheque del arriendo del local comercial, donde opera o donde funciona el establecimiento o la empresa comercial. Cabe recalcar acá que se hacen las retenciones tanto en este caso del impuesto al valor agregado, que como se trata de un servicio, ya habíamos explicado, se tiene que retener el 70% porque estamos hablando de servicios. Reitero nuevamente. Por otro lado, también se aplica o se maneja la retención, es decir, la empresa, los inquietos, hace al dueño del inmueble que disponen arriendo el local comercial, hace la retención del impuesto a la renta, que se conoce como impuesto de retención en la fuente del impuesto a la renta. ¿Por qué figura por pagar? Porque, como ya se había explicado, y de hecho esta dinámica habíamos manejado con transacciones que antecedieron, estas retenciones bajo la calidad de agente de retención para la empresa que lo hace, que constituye el agente de retención, constituye una obligación, se traduce en una obligación. Es decir, que cuando le toque o le corresponda, de acuerdo al cronograma, hacer su declaración al servicio de rentas internas, estos valores deben ser entregados a tal dependencia fiscal. Luego tenemos con fecha 30 de julio, asiento contable número 14, el pago, la cancelación de sueldos a través de un cheque. Cabe recalcar que en el tema de sueldos habíamos señalado o habíamos manifestado de que en los sueldos no únicamente figura la remuneración o el salario del caso, sino también se tiene que cumplir con otras directrices, otros preceptos de carácter obligatorio en el ámbito del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el caso de existir descuentos que se tengan que manejar, en este caso al empleado o los empleados y o trabajadores, se tienen que considerar también. Entonces, en este sentido, la primera obligación que deviene con una persona que está bajo relación de dependencia por parte del patrono es justamente asegurarle, es decir, afiliarle y pagarle, reconocerle tanto el aporte patronal y por otro lado descontarle el aporte personal. Estos dos componentes son pagaderos o son pagados, en este caso, por el patrón, correspondiendo lógicamente a los plazos y las fechas previstas. Entonces, por esas razones, para la empresa constituye un gasto, la cuenta contable gastos sueldos, la forma de pago es a través de un cheque, pero aquí va el valor líquido. Es decir, primero descontamos el aporte personal,
También de por medio hubieron retenciones judiciales. ¿Cuándo aplica retenciones judiciales? Habíamos dicho cuando hay una sentencia establecida por un juez competente en el caso de pensiones alimenticias. Esto pasan, esta sentencia pasan a la empresa en donde labora en este caso quien tiene que cumplir con esos haberes de sus descendientes para que la empresa sea la encargada de descontarle y la misma entregue en el juzgado, ¿no? Por otra parte, como ya había manifestado, otra de las obligaciones ineludibles, es decir, que no puede pasar por alto si no es sancionada la empresa, es cubrir el aporte patronal. Esto lo paga, lo cubre, lo maneja, lo asume el patrón o el empleador, en este caso la empresa Los Inquietos. Entonces, en ese sentido, para la empresa constituye un gasto aporte patronal, pero como aún no figura y no dice en la transacción, ya se cancela la planilla. Si se cancela significaría que paga en efectivo, paga a través de una transferencia bancaria o los servicios interfinancieros que existen hoy en día y que podemos hacer los pagos a través de los mismos. Como no hay señalamiento, hay que provisionar, es decir, dejar determinado la obligación para que cuando le corresponda pagar la planilla del caso, lógicamente esta obligación se subsana con la cancelación correspondiente. Por esas razones tenemos provisión, aporte patronal por pagar. Por otro lado, por otro lado, también habíamos manifestado o habíamos señalado que existen tanto notas de débito como notas de crédito a nivel de instituciones financieras. Es decir, a nivel de bancos, a nivel de cooperativas, que son las instituciones que están encargadas de receptar fondos provenientes del público bajo ciertas modalidades, ahorro a la vista, depósitos a plazo fijo, están también orientadas para hacer colocaciones. No obstante, para precautelar, les decía en su momento, para precautelar la integridad de los fondos líquidos, que es el dinero en efectivo, frente a alguna vulnerabilidad como una sustracción, como un robo, como un uso inapropiado o indebido, una de las medidas de control que toman las empresas y también las personas naturales es mantener esos fondos dentro de una institución financiera. Ahora bien, el hecho de mantener los fondos dentro de la institución financiera se crean o se generan movimientos de dos tipos, entre otros movimientos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son entre otros movimientos? Depósitos, retiros, transferencias. Pero a nivel de interno o a nivel de lo que maneja entre la institución financiera y en este caso el cuenta ahorrista o el cuenta correntista, va a figurar lo que se conoce como notas de débito y notas de crédito. Que eran las notas de débito cuando hablábamos de los documentos mercantiles, ahí habíamos señalado y había hablado un poquito y diferenciado en función de una nota de crédito que maneja una empresa y una nota de crédito que maneja una institución financiera. Las notas de crédito dentro del ámbito financiero, es decir, un banco, en una cooperativa, constituyen los valores que tienen que ser reconocidos, que tienen que ser sumados a los fondos que mantenga el cuenta ahorrista o el cuenta correntista, producto básicamente de los intereses que les reconoce sobre los fondos o los valores que viene manteniendo esa persona natural o jurídica en la institución financiera. O sea, eso se conoce como notas de crédito. Por tanto, en los movimientos o en el extracto bancario o en el estado de cuenta que obligatoriamente tiene que remitir hoy en día de forma electrónica su correo electrónico, le representa o le figura ese movimiento. Por otro lado, también tenemos el caso contrario, lo que se conoce como notas de crédito. ¿Qué son las notas de débito? ¿Qué son las notas de débito? Las notas de débito, en cambio, constituyen descuentos, es decir, del saldo que tenga en una fecha determinada, el cuenta ahorrista o el cuenta correntista le descuentan, le restan, le quitan X cantidad. Pero básicamente este tipo de notas de débito se generan el banco le cobra por el hecho de mantener fondos en la institución financiera, lo que se conoce como mantenimiento de cuenta.
Si hablamos de una cuenta corriente, ya sabemos que la modalidad bajo la cual se maneja una cuenta corriente es a través de la utilización de una chequera, es decir, un talonario en donde se identifica una serie de cheques que están debidamente autorizados y facultados para que el emisor, o en este caso el responsable de la cuenta corriente, emita, realice pagos a través de los mismos y que presentados en ventanilla son pagaderos cumpliendo con las premisas de fondo y de forma. Las notas de débito, como ya manifiesto, se constituyen en valores restantes descontados de los saldos que se mantenga en una cuenta de, corriente, ¿no? O de ahorros. Ahora bien, bajo esa óptica se presentó la transacción de fecha julio 30, que corresponde al asiento número 16 del que estoy situando o señalando. Pero, ojo, aquí de por medio el banco, ¿sí? El banco le hace la retención. En cambio, aquí la empresa se constituye, viene a ser el objeto de retención. ¿Por qué? Porque en las transacciones anteriores habíamos visto de que la empresa, en cambio, es el agente de retención. Aquí el rol se contrapone. La empresa está siendo sujeta, le están haciendo la retención. ¿Y quién es el agente de retención? En este caso, la institución bancaria. Como se trata de ingresos por conceptos de intereses y de acuerdo a lo que determina la ley de régimen tributario interno, aplica la retención en la fuente del impuesto a la renta del 5%. ¿Sobre qué valor se calcula? Sobre el valor del interés, en este caso del interés ganado que se conoce. En otras palabras, y la lógica y el sentido común aplica en este caso, si el interés o la nota de crédito está establecida por $15 y el banco me hace una retención, lógicamente no me va a sumar $15 al saldo que mantenga en la cuenta corriente o en la cuenta de ahorros, sino me va a sumar o aparecerá o reflejará el valor en función de los $15 menos la retención que me está efectuando la institución bancaria. Entonces, por esas razones, en bancos efectivamente hay una acreditación de $14,25. Por otro lado, tenemos la nota de crédito que está situada en el asiento, nota de débito, perdón, que está situada en el asiento número 17. Era por emisión de estado de cuenta. Es decir, para el banco le representa un valor, este valor le cobra prácticamente al cuenta correntista, a la empresa, por el hecho de emitir un estado de cuenta. Gastos, servicios bancarios, $2,50. Entonces, ¿de dónde se identifica ese valor o cómo afecta una nota de débito en función de los movimientos o los saldos que mantengamos en la institución bancaria? Le descuenta, le resta. Entonces, por esas razones, entrega $2,50, que corresponde a la disminución del caso. Finalmente, en la fecha julio 30, figura una última transacción, que sería el asiento contable número 18, en donde se identifica una comisión que está pendiente de cobrar por concepto de ventas. Habíamos dicho que hay dos ópticas, desde el punto de vista de ingresos, pero también puede haber desde la óptica de gastos. Ingresos, ¿por qué? Porque constituyen derechos que en su momento, por obvias situaciones, no fueron cobrados, no fueron efectivizados, pero que se constituyen en cuentas por cobrar. Las comisiones en ventas acumuladas por cobrar. ¿Por qué se dice acumulados? ¿Por qué utilizamos el término acumuladas? Porque este tipo de transacciones, cuando en su periodo, conforme la vigencia que ya feneció o que ya se cubrió, no ha sido efectivizado, pasará al siguiente periodo como acumuladas. Entonces, bajo esa óptica recibimos esa cuenta por cobrar. Textualmente, la cuenta denota comisiones en ventas acumuladas por cobrar. Y registramos el ingreso correspondiente por comisiones ganadas o comisiones asumidas. Ahora, hasta aquí tenemos 18 asientos contables. Vamos a proceder, algún cálculo,
vamos a proceder a sumar el libro diario y les había señalado que para yo pasar al siguiente paso o para continuar en el siguiente paso, los valores reflejados en el debe totalizados tienen que ser iguales a los valores totalizados en el haber. Si no se cumple esto, significa que hice algún registro inapropiado en algún lado y tengo que nuevamente volver a revisar para ver dónde está el error. Por esas razones es que transacción por transacción, asiento por asiento, hemos ido verificando que se cumple el principio de la partida doble. Es decir, que se cumpla la igualdad en los valores recibidos y en los valores entregados. Ahora, vamos a aplicar la autosuma en la parte final. Voy a poner con un color amarillo por acá. Vamos a poner suma, suma. Vamos a aplicar la fórmula igual suma. En este caso, vamos a aplicar desde la primera celda, desde la transacción y el asiento 1, ¿no? El asiento de apertura. Entonces subimos hasta el asiento número 1, desde el primer valor. Ya, desde la primera celda. Selecciono todo hasta la celda última que corresponde al asiento contable 18. Me pasé, regreso hasta acá. Cierro paréntesis, enter. Control N. Vamos a ponerle acá un tamaño adicional al que ya está para que se vea de mejor o se aprecie de mejor forma. Hacemos lo mismo con la siguiente columna que vendría a ser la columna del haber. Desde la primera celda hasta la última celda que corresponde a los registros contables. Hasta la celda que sería E102. Cierro paréntesis, enter. Control N, vamos a subirle el tamaño. Por favor, vamos con Julie Dávila. Por favor, ayúdeme leyendo el valor totalizado en la columna del debe y el valor totalizado en la columna del haber. Ya. Eh, 200.472.38. A ver, repetimos por favor la lectura de la cifra. Julie, repetimos por favor la lectura de la cifra. Ya, Licen, espérenme un ratito porque no veo bien. Ahí les aumenté el zoom. Sí, ahí está bien. Ya. Ya, leamos por favor. ¿Cuál es el valor totalizado en el debe y cuál es el valor totalizado en el haber, por favor? Vamos con Adrián Gavilanes. Ya. 202.472.38. Ya, eso es correcto. No como decía Julie, no podíamos ni leer la cantidad. $202.472 con 38 centavos. Eso totalizó el libro diario en función de la columna del debe conforme todos los valores registrados en cada uno de los asientos contables, ¿no? La sumatoria compendio, la sumatoria total o la sumatoria conjunto llegó a determinar ese valor.
Si yo pregunto a Nayeli, Nayeli, por favor, el valor que acabamos de señalar es el mismo en la columna del debe y en la columna del haber, ¿qué sostendría usted? Nayeli. Em, sí, licencia, es que tengo mala señal. Ya, repito nuevamente, Nayeli. Los valores totalizados en la columna del debe y en la columna del haber del libro diario, ¿son iguales o no son iguales? Sí, son iguales, Lisa. Ya, entonces eso significa que es correcto lo que hemos hecho asiento por Sí, que asiento. está Pero ¿qué tal? bien. ¿Qué tal? Se me va por aquí. Por A o B situaciones del cansancio apremia y resulta que registro gastos servicios bancarios $2.50. Y acá el cansancio hizo que vea distorsionado y contradictorio la ubicación de los números y pongo $5.20. Y registré y pasé. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar el momento que se da esta situación? Ustedes pueden apreciar de que el total del debe no va a ser igual al Va a total cambiar. del haber. Vamos a tener una diferencia. Entonces, cuando se suscita esto, tengo que revisar asiento por asiento para ver dónde me equivoqué. ¿Sí? Entonces, $2.50. Solamente como una demostración, ¿no? Volvemos a rectificar y tal cual como ya estaba. Y listo. ¿Sí? ¿Estamos claros, chicos y chicas? Por favor, preguntas hasta aquí. Ya, vamos al siguiente paso. Si no hay preguntas, estamos clarísimos. Algo que prácticamente hemos venido manejando, creo que 3 sesiones de clases, pero eh, se ha tomado el detenimiento de hacer la explicación exhaustiva. ¿Por qué razones? Porque la base de la contabilidad es el libro diario. Es decir, la estructura medular que se maneja en contabilidad son los asientos contables. Si usted hace correctamente los asientos contables, los demás pasos vienen por añadidura, porque los demás pasos que vamos a ver son producto o son fundamentados en lo que es el libro diario. De nada sirve que haya explicado quizás al azar, brevemente o de forma superficial y nos centremos en los demás pasos si no tenemos una estructuración apropiada de este documento, de este formato. Entonces, el esqueleto en contabilidad de lo que es la materia, la operacionalización de las transacciones, de los hechos económicos, se sitúa en lo que es el libro diario. Es como una casa, ¿sí? Valga la comparación. Para que usted construya una casa, ¿qué tiene que estar bien cimentado? ¿Será las paredes? ¿Será el techo? No, Las- las bases, las columnas, las que van a soportar el peso, ¿sí? Entonces, en contabilidad, esta comparación que acabo de señalar es dable. ¿Por qué? Porque en contabilidad, si no tenemos el libro diario bien estructurado, con los asientos contables debidamente manejados, registrados, los demás pasos subsecuentes que dependen de este, lógicamente que van a estar mal, ¿sí? Entonces, una cadena que prosigue en función de este insumo elemental. Entonces, hemos centrado la atención, el detenimiento, para que podamos estar clarísimos. Me he permitido transacción por transacción hacer una explicación en un primer momento, identificando los conceptos, los rubros, tal y cual como manifiesta, como explícitamente dice el enunciado de la transacción. Luego, una segunda parte, conforme la identificación de los conceptos recibidos y los conceptos entregados,
se pasó a identificar las cuentas o la cuenta. ¿Por qué? Porque yo les decía en un primer momento, la contabilidad no es registrar tal y cual como se conoce en la vida cotidiana. Si yo tengo aquí una computadora, adquiero una computadora, en los libros contables no puedo poner computadora. Si yo compro resmas de papel, no puedo poner en el libro diario resmas de papel. Una cosa es el concepto, otra cosa es la cuenta contable. Cuando yo les explicaba el plan o catálogo de cuentas, les decía, es un nombre genérico que en contabilidad se utiliza para registrar los hechos económicos y me permite agrupar ciertos conceptos, ciertos rubros, considerando las características, considerando la naturaleza. Si yo compro una silla, no le puedo poner en contabilidad, en los libros de contabilidad, sillas. Aquí, por ejemplo, si yo tengo dinero en el banco, no puede ir de esa manera. ¿Por qué? Porque la cuenta contable se llama bancos. Es el nombre que nosotros utilizamos en contabilidad y ahí está la razón de ser, el sustento del plan o catálogo de cuentas. En el ámbito privado les había señalado, habíamos explicado detenidamente, los activos, el primer componente en contabilidad, activos, bienes, valores, recursos que son de propiedad de la empresa. Siempre van a tener el código 1. Pasivos, obligaciones, compromisos contraídos, deudas en otras palabras. El código número 2. Patrimonio, la diferencia que existe entre el activo y el pasivo, o en otras palabras, si es en un primer momento, es la aportación de los socios o los accionistas para que la empresa opere, para que la empresa funcione. En función de un ejercicio económico en donde ya figura resultados, en donde ya figura lógicamente utilidades, otros componentes, ahí se identifica. Adicionalmente, los componentes que también son parte del patrimonio. Pero el código, la asignación numérica, de acuerdo al sistema de codificación, es el número 3. Ingresos, el número 4. 5. Costos y gastos. Y 6 cuentas de orden. Algunos casos tienen 5 costos, 6 gastos y el 7 como cuentas de orden. Pero usualmente o generalmente de forma estandarizada, el primer caso que acabo de señalar. Preguntas, estoy esperando alguna inquietud, alguna pregunta. ¿Está clarísimo? Puedo pasar al siguiente tema que es el paso, de acuerdo al ciclo proceso contable, es el paso número 3. Le hice una pregunta, yo no entendí tan bien eso del código. Ya. El plan o catálogo de cuentas es un listado de cuentas, pero ese listado de cuentas no es que todas las cuentas que presenta este documento referente tienen que ser utilizados en la empresa. La empresa, en referencia a ese listado general, amplio, lo que hace es adoptar y solamente se quedará con las cuentas de acuerdo a las actividades, de acuerdo a las operaciones que hace la empresa. Ahora, vamos a hablar un poquito de la estructura del plan o catálogo de cuentas. Primero tiene que tener una distribución organizada en función de elementos. Luego tenemos la distribución en función de grupos, luego subgrupos, luego cuentas y luego finalmente viene un nivel 5 que son las subcuentas. Les dije hace un instante, uno
Código 1 activos. Y así sucesivamente para los demás elementos. La estructura del catálogo de cuentas no es únicamente el nombre de la cuenta, sino que le asignan un código numérico para poder señalar, para poder identificar, para poder diferenciar o distinguir el elemento, el grupo, el subgrupo, la cuenta y la subcuenta. Por ejemplo, y Julie pregunta, no entiendo eso de los códigos. Por ejemplo, aquí estoy señalando el código que está señalando en cuentas por cobrar o clientes, 1 punto. El 1 punto, la primera partecita de la codificación, significa que esta cuenta pertenece al elemento 1 que es activo. La segunda partecita, punto 1, significa que esta cuenta pertenece al elemento activo grupo corriente, porque el 1, la primera parte es el elemento, la segunda parte es el grupo. Y punto 03, la tercera partecita que está señalando la codificación numérica, es el número de ubicación de la cuenta que le merece o le corresponde de acuerdo a la organización dada por el plan o catálogo de cuentas. Si estamos, por favor, bajo esa mecánica, bajo esa forma de estructuración de presentación del plan o catálogo de cuentas, está dado, lógicamente, todas las cuentas. Algo que también les decía, aquí en el libro diario nosotros no registramos con elementos, no vamos a registrar con grupos, no vamos a registrar con subgrupos. Aquí registramos con cuentas y con subcuentas en el caso de existir. ¿Cuándo sería una subcuenta? Estas son cuentas. Las subcuentas son cuentas auxiliares que nacen de la cuenta principal. Si yo digo, por ejemplo, bancos, dentro de banco tengo dos cuentas. Tengo una en el banco de Pichincha y tengo otra en el banco de Guayaquil. Voy a poner aquí control cursiva. Vamos a poner acá una columna adicional, insertar. Vamos a poner aquí el parcial para poder identificar el registro de la subcuenta. Vamos a poner parcial. Esto sí les va a tocar hacer, ya les expliqué la clase anterior para el ejercicio estudiante. ¿Por qué? Porque tenían a detalle el tema de los electrodomésticos, ¿no? Por ejemplo, voy a ponerle con un tamaño menor, le voy a poner un poquito de, vamos a identificar un poquito de espacio para acá. Voy a poner otra cuenta. Si solo la empresa tuviera una cuenta corriente en un único banco, en una única institución financiera, únicamente necesita utilizar la cuenta principal, bancos. Pero vamos a asumir que la empresa no solamente tiene en el banco X, sino en el banco Y. En este ejemplo, Banco Pichincha, Banco Guayaquil. El total de los fondos son 35,000, pero yo necesito tener un control pormenorizado, detallado, separado, independiente. ¿Por qué? Porque si yo manejo en función de la cuenta principal, llegará un momento que no sepa cuál es el saldo disponible que tenga en el banco Pichincha y gire un cheque cuando ya no tenía suficiencia de fondos. ¿Sí? Entonces, para ejercer un control separado, independiente por cada institución financiera, por ejemplo, aquí, si yo digo 35,000, acá tiene 20,000 y por acá vamos a suponer que tiene los 15,000 dólares. Los dos suman los 35,000 dólares. Reitero nuevamente esta partecita. Las subcuentas son cuentas que se derivan de la cuenta principal para ejercer un control independiente separado en función de las subcuentas como tal, que son parte o que dan como resultado, como producto la cuenta principal o general. En los casos que existiere la necesidad, lógicamente aplicamos registros con subcuentas en el parcial,
pero totalizamos en función de la cuenta principal. Les decía hace un instante, no es dable, no se puede. Voy a poner acá, luego deshago todo esto. No puede existir un registro en la cuenta, en el elemento activos. No, jamás. Los asientos contables. Para que se llame asiento contable, tiene que estar la o las cuentas que se recibe y la o las cuentas que se entregan, pero nunca puede aparecer un registro con el elemento activos, nunca puede aparecer un registro con el elemento o con el grupo corrientes. Otro grupo dentro de activos, propiedad, planta y equipo. No, si yo compro un televisor, es un equipo de oficina. Entonces no puedo registrar como cuenta al grupo, al subgrupo o al elemento. Para eso están puntualizadas, para eso están señaladas las cuentas contables y en el caso de que amerite establecer un control pormenorizado separado, las subcuentas. Pero lógicamente considerando la consolidación de la cuenta principal o la cuenta general, como el caso que acabo de demostrar, la cuenta bancos. Control Z, deshacemos todo esto y nos quedamos tal y cual. Listo. Tal y cual como quedó la parte resolutiva. ¿Alguna otra inquietud? ¿Sí está claro? Ya, vamos con la segunda partecita. En teoría, las diapositivas tenemos, me voy a permitir explicar en primer momento desde la óptica conceptual, ¿sí? Entonces vamos a considerar de paso la explicación de las diapositivas, pero me voy a apoyar en función del formato que corresponde al siguiente paso que se llama mayor general o libro mayor. Constituye el tercer paso. ¿Por qué? Porque habíamos ya visto paso 1, el reconocimiento de las transacciones. Paso 2, lo que es el libro diario. Estamos situados en el paso 3, que es el libro mayor o mayor general. ¿Qué es el libro mayor o mayor general? Es un formato que se prepara o se hace de forma individualizada para identificar cada una de las cuentas que intervinieron en los registros o en los asientos contables dentro de lo que es el libro diario. Es decir, en función del libro diario, el documento que previamente habíamos manejado o habíamos preparado. Ahora, vamos a hablar de la estructura. Luego hablamos de la mecánica de cómo se registran en este formato. El rayado del libro mayor o mayor general, en primera instancia, tiene que tener el encabezado. En el encabezado, como cualquier documento, como cualquier papel, tiene que tener en su encabezado básicamente tres elementos: la denominación, la razón social o el nombre de la empresa. En este caso, empresa Los Inquietos, sociedad anónima, de acuerdo al ejercicio que estamos haciendo. Por otro lado, tiene que tener la denominación o nombre del documento. Se llama mayor general o libro mayor. Cualquiera de las dos denominaciones que ustedes puedan apreciar en los libros se refiere al mismo formato. Se trata del mismo formato. Luego tiene que tener el periodo en el que se está manejando o procesando los hechos económicos, las transacciones. En este caso, el ejercicio planteado fue en el mes de julio del 2023. Entonces, tenemos julio del 2023. Vamos con la parte medular que constituye el cuerpo de este documento. Está dividido en función de las siguientes columnas. Primerito, la fecha. Seguido, la descripción o el detalle. Seguido, el número de asiento AS de acuerdo a lo que está señalado en el formato. Seguido, la columna del debe.
seguido la columna del haber, seguido la columna del saldo deudor y seguido la columna del saldo acreedor. Vamos a hablar de cada componente de acuerdo a las columnas dadas. La fecha. Vamos a inventariar, vamos a traspolar, vamos a pasar de acuerdo al orden en el que se encuentre la cuenta que fue involucrada en los diferentes asientos contables en el libro diario, obedeciendo a un orden cronológico. Ya vamos a hacer luego la demostración práctica. Obedeciendo a un orden cronológico. Vamos a inventariar, vamos a traspasar, vamos a transferir desde el libro diario al libro mayor, obedeciendo a un orden cronológico. Los movimientos de la cuenta. ¿Por qué? Porque yo les dije hace un instante, este rayado se hará para cada cuenta contable que fue involucrada o fue registrada en el libro diario. Si en el libro diario tenemos 50 cuentas, tenemos que hacer 50 rayados de este tipo. ¿Por qué? Porque para cada cuenta tiene que registrarse o inventariarse los movimientos a detalle de los registros que fueron manejados en el libro diario. La siguiente columna, en la columna de detalle, vamos a registrar. Recordemos y regreso un poquito al libro diario o diario general. Al final, para cumplir con los requisitos que debe tener un asiento contable, no era solamente considerar la cuenta o las cuentas en el debe y las cuentas en el haber con sus respectivos valores. Teníamos que poner también la fecha, teníamos que poner el código de la cuenta, las cifras o los valores en el debe, en el haber, pero lo que está de azul es el valor resumen o valor registro. El valor registro en el mayor general constituirá el componente que vamos a registrar en la sección de detalle. A ese, les decía hace un instante, la tercera columna. Esta tercera columna registrará el número de asiento contable. 1, 2, 3, 5, 8. ¿Cómo yo me doy cuenta? Si yo aquí pongo, por ejemplo, 1 de julio del 2023. Por acá pongo 7 de julio del 2023. Por acá pongo 21 de julio del 2023. Y así sucesivamente. ¿Cómo yo me doy cuenta que estoy haciendo en función de cumplir con la premisa de tener cuidado en el orden cronológico? En función del número de asiento. Quizás este es el 1, por acá es el 5, por acá será el 12. ¿Sí? Pero ¿qué tal si pongo primero 21, luego 7? Aquí irá 12 y luego 5. Entonces aquí ya me doy cuenta de que no estoy haciendo un inventario, no estoy traspolando, obedeciendo a la cronología bajo la cual fueron registradas o la organización bajo la cual fueron registradas los asientos contables. La siguiente columna, la columna del debe. Si hablamos de cuentas de activos, valores recibidos. En cuentas de activos, yo les dije y en las diapositivas también está este tips. Eso llévense para siempre. ¿Por qué? Porque van a necesitar ese truquito. Las cuentas de activos, las cuentas de costos y las cuentas de gastos, la columna del debe registra valores recibidos, valores asumidos, valores que ingresan,
Valores que constituyen derechos. En la sección del haber, los registros originales o normales afectan a cuentas de pasivos, cuentas de patrimonio, cuentas de ingresos. Eso no se van a olvidar nunca. ¿De dónde vamos a traspolar la información de valores tanto de la columna del debe como de la columna del haber? Traspolamos del libro diario. Si yo voy a mayorizar la primera cuenta que me aparece en el registro contable, caja, ¿dónde está el valor? En el debe. Veo que otro asiento contable tiene la cuenta caja. Ah, tengo por acá otro movimiento con la cuenta caja. Asimismo registro este movimiento. Tengo por acá otro valor con la cuenta caja. De acuerdo a Lichen, los registros, tendré que traspolar, ya sea los valores al debe o al haber, conforme hayan sido afectados en los asientos contables que están manifestados en el libro diario. Ahora viene la parte complementaria, que es la razón de ser del mayor general o libro mayor. Voy a poder o tengo la posibilidad de identificar ya sea el saldo deudor o el saldo acreedor. ¿Cuándo es saldo deudor? Esto fue parte de una pregunta. Saldo deudor se da o es resultante producto de cifras superiores o mayores en el debe que en el haber. Es decir, si yo digo una cuenta de activo tiene necesariamente que cumplir con la premisa de ser saldo deudor. Tengo caja, la primera cuenta que aparece y que debo mayorizar. La cuenta caja. Tengo en mi bolsillo $10, siempre les ando indicando de la misma forma. $10. Empiezo mi jornada, empiezo el día con los $10 en mi bolsillo, dinero en efectivo, caja. En el lapso del día tuve ciertas derogaciones, ciertos pagos, ciertas cancelaciones en efectivo. Movilización, comida o alimentación. Resulta que ese valor asciende a $7. Al final de la jornada o al final del día, me queda en mi bolsillo $3. Entonces el saldo deudor en activos viene a constituir la disponibilidad. Lo que queda para un siguiente periodo. Valor a favor. Pero no puede ser table de que teniendo $10 en mi bolsillo al inicio del día resulte en los registros contables que he pagado en efectivo $11. La incógnita, la pregunta es, ¿cómo puede aparecer un registro si realmente yo tenía únicamente $10? ¿De dónde se saca $1? Entonces, nunca puede tener un saldo acreedor. Y este truquito o este tips les puse acá, ¿sí? Saldo deudor, cuentas de activos, cuentas de costos, cuentas de gastos siempre. Si la cuenta de activo me da un saldo acreedor, está mal hecho algún registro. No estoy considerando las premisas que deben ser manejadas y que por lógica y coherencia son dadas. Cuentas de pasivo, patrimonio, ingresos. Su naturaleza de saldo es acreedor. Incluso les ponía el ejemplo. Una cuenta de pasivo, cuentas por pagar. Compré mercaderías al proveedor a crédito. Por esas razones hay cuentas por pagar. La compra o la adquisición que se hizo al proveedor fue de $1,000. Y resulta que se ha hecho abonaciones o pagos en partes. Un primer pago se canceló a través de una transferencia, el valor de $600. Luego hubo un segundo pago, $300. Estoy hablando de una sumatoria al momento de 900. Todavía hay una deuda de 100.
Y resulta que aparece en el tercer pago 150. Bajo ese registro, bajo esa contemplación, aparecería la cuenta con un saldo deudor y no es dable. Mi deuda fue de $1000. Yo no puedo salir o no puedo terminar pagando más de la deuda asumida. No puedo pagar 1050 si mi deuda fue $1000. Entonces, la lógica, la coherencia, el sentido común aplica y por esas razones está aquí denotado los tips o la explicación de vida. Lo propio para las otras cuentas. Pero si ustedes están clarísimos y si aprenden esto y en la vida práctica aplican esto, no van a tener problemas. Saldo deudor, cuentas de activos, de costos de gastos, saldo acreedor, cuentas de pasivos, de patrimonio y de ingresos. Entonces, estas dos secciones, estas dos columnas, regreso nuevamente. La ventaja es que movimiento a movimiento, si por ejemplo la cuenta ha tenido 50 movimientos en el periodo, 50 registros, por cada movimiento yo voy a ir sacando el saldo. Esa es la ventaja. Ya sea deudor o acreedor, considerando la naturaleza, el tips que les acabo de dar, para no equivocarnos, no confundirnos y estar claros que estamos haciendo las cosas apropiadamente. Vamos con la partecita que está adyacente a este formato, en la parte superior del cuerpo, ¿sí? Es un espacio para que usted ponga el nombre, la denominación de la cuenta y seguidamente el código de esa cuenta, algo que se me estaba pasando por ahí. Ahora vamos con la parte práctica. Vamos a empezar con la primera cuenta. Voy desde el inicio. Y para algo que también les recomiendo, vayan ustedes estableciendo algún medio de verificación. Por ejemplo, puede ser un checklist, un visto. ¿De qué? Esa cuenta con ese valor ya van registrando, vayan tarjando, vayan marcando. Yo voy a hacer lo siguiente. La cuenta, en función de cada movimiento, le voy a ir resaltando, le voy a ir pintando de amarillo para darme cuenta luego al final de que si por A o B situaciones se me queda suelto algún movimiento, yo voy a poder identificar. ¿Por qué? Porque quedará un registro en blanco, un espacio en blanco. Vamos a hacer en la parte práctica. Vamos con la cuenta caja, la primer cuenta. De acuerdo al plan o catálogo de cuentas, es la primera cuenta, se llama caja. El código señalado, tomamos el código 1.1.01, pasamos el código de esta cuenta. ¿Listo? Vamos ahora sí. Vamos en orden cronológico. Voy desde el primer asiento contable. Entonces tengo un primer registro. Recordemos que les había dicho que en detalle vamos a poner el valor para registrar, asiento de apertura, la fecha, copiamos la fecha del caso, del primer movimiento es control Z, del primer movimiento, ya, el 1 de julio del 2024. ¿Qué número de asiento contable es? Es el número 1. Entonces, coloco asiento contable número 1. ¿Dónde tengo registrado el valor? ¿En el debe o en el haber? Regreso al libro diario y verifico. Libro diario, verifico. Ah, tengo $5,000 en el debe. Entonces registro en el mayor general los $5,000. Listo, $5,000.
Lógicamente, el saldo es deudor. ¿Por qué? Porque estamos registrando en el debe. Paso el saldo deudor de $5,000 en el primer movimiento. Que les dije hace un instante, ustedes vean el mecanismo, la dinámica de ir señalando, marcando. Tengo la cuenta caja en el primer asiento. Veamos en qué otro asiento tengo. Tengo de fecha 10 de julio el asiento número 3. Entonces vamos a copiar el 10 de julio, el asiento contable número 3. Verifiquemos de qué se trataba este asiento contable. El número 3 era una venta de mercaderías, mayor general, venta de mercaderías a precio de venta. ¿Dónde se registró el valor? Lógicamente, cuando vende usted recibe el dinero. Entonces, ¿qué valor fue? $2,016. ¿Dónde registra? Lógicamente registra en esta sección, en el debe. Regreso, control C. Vamos a pegar solamente el valor. $2,016. ¿Qué es lo que hago en función de la mecánica en la columna de saldos? Deudor o acreedor. En este caso, deudor. El movimiento 1, que sería 5,000, sumo más el movimiento 2. Lógicamente, esto me da, y de paso voy haciendo la suma. Esto es igual. La suma. Aplicamos todos los valores acá, tanto en el debe. Esta misma fórmula arrastro y aplico acá, ¿no? En el caso de existir. Tengo dos movimientos registrados al momento. Para no confundirme, para ir verificando o a la parte final tener una idea de que sí registré todo, voy señalando. Tengo otro movimiento con fecha 10 de el asiento 4. El asiento 4 era un depósito en el banco de todo lo recaudado. Entonces paso este movimiento con fecha 10, la misma fecha. Este es el asiento número 4. Entonces, el valor recaudado se entrega al banco. Si se entrega al banco significa, déjenme pongo este formato en todo, control N. Listo. 2016. Deposita en el banco, lógicamente entrega, sale. Por esas razones está en el haber. Entonces registro esta tercera o este tercer movimiento. ¿Me ayudan a ver, por favor? Sigo bajando y vamos a ver dónde más tengo la cuenta caja. Caja chica, que esa es otra cuenta, no es lo mismo que caja. Tengo acá caja. En la fecha 22 de julio, perdón, asiento número 9. Aquí ha habido una venta a crédito, pero la parte del IVA ha sido cobrada en efectivo. Entonces vamos a registrar, control C, el 22. En este caso, el asiento contable número 9. Sí, el 22, asiento contable número 9. ¿Qué valor registro? 384. Entonces voy a de una vez a marcarle de amarillo, a resaltarle que esta es la cuenta y el valor que ya voy pasando, el movimiento que voy a pasar. ¿Dónde? 384 en el debe. ¿Sí? 384 en el debe. Seguimos bajando. ¿Me ayudan, por favor? Se me pase de pronto por alto. Aquí hay una cuenta, la cuenta caja con un movimiento que fue de la fecha 24, el número 11,
En este caso es una devolución de ventas a su precio de ventas. Lo que se devuelve es la parte proporcional del IVA en efectivo. Egresa o sale. Valor para registrar. En este caso, fecha 24. Registro 24. ¿Qué número de asiento es? El número 11. Entonces, registro número 11. ¿Dónde registro? En el haber, en la sección del haber, porque la cuenta caja se entregó al cliente los $72. Se reintegró al cliente $72. Entonces registramos en la sección del haber $72. Aquí lo que me está faltando es ir sacando los saldos a la fecha o en función de cada fecha. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a lo siguiente. Esto, el último o el saldo anterior, como en este caso, no es que viene a sumar. ¿Por qué? Porque vino es a egresar o a salir. El depósito que se hizo en el banco se entregó al banco, por tanto, la cuenta caja fue entregada. Entonces, aquí es menos. No voy a tener una disponibilidad si ya voy y entrego cierta cantidad de dinero en efectivo en el banco, entonces tengo que restar. Entonces, menos en este caso este movimiento. Entonces, nos queda $5,000. El siguiente movimiento será igual, o el saldo deudor será igual. El último movimiento o el movimiento anterior o que presidió o anterior, como ya les sostengo, veo dónde tengo el movimiento, en el debe o en el haber. Entonces, en el debe significa que suma más. ¿Por qué? Porque fue una venta a crédito y se vendió bajo esos términos, pero solamente el valor del IVA cobró en efectivo, $384. Vamos a seguir con el saldo siguiente. Esto, menos. ¿Por qué menos? Porque salió $72, entregó al cliente, devolvió $72, eh, producto de la devolución en ventas en función de la proporción del IVA de esa devolución en ventas. Menos $72. 5,312. Entonces ahí estoy igualada al momento. Vamos nuevamente al libro diario. Me quedé en la transacción 11. Sigo bajando. Me ayudan a ver si tengo la cuenta caja por ahí, una cuenta más, un registro más. No tengo. Para yo poder verificar, aquí tengo ya los filtros, para yo poder verificar que todas las cuentas, todos los movimientos con la cuenta caja fueron registrados, reviso y filtré solamente la cuenta caja. Y acá tengo caja, 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 las que están marcadas con amarillo. Caja chica es una cuenta aparte, ¿sí? No es una cuenta auxiliar, es una cuenta independiente. Entonces, esta cuenta tendré que utilizar otro formato para mayorizar únicamente en los valores o los fondos con esta cuenta. Entonces, verificado, todos los movimientos con la cuenta caja están mayorizados. Quito el filtro y continuamos. Ahora, vamos a ver si coincidimos el saldo que estoy sacando a la última fecha con el saldo que me arroje la totalización del debe y la totalización del haber, la operación pertinente. Aquí está aplicada la fórmula. Sumamos desde la celda del valor de la 101 hasta la celda final. Lo propio o lo mismo hacemos con la sección o la columna del haber. Ahora, ¿cómo saco yo el saldo deudor? Es que les dije hace un instante. ¿Cuándo tenemos saldo deudor? Cuando la suma del debe es mayor que los valores sumados en el haber. Verifico esto. Tengo en el debe 7,400. Tengo en el haber 2,088. Entonces, lógicamente, la mayor cifra está en el debe. Por lógica y sentido común, esta cuenta tiene un saldo deudor. ¿Cómo saco el saldo deudor? Esto es igual a esto menos los valores que egresaron. Los valores ingresados menos los valores egresados o que salieron. ¿Cuánto me da el saldo? 5,312. Coincido con el último saldo que viene haciendo en función de cálculos fecha por fecha, movimiento por movimiento. Tiene que coincidirme. Si aquí tengo un valor y acá tengo otro valor, significa que en las operaciones que vine manejando, movimiento a movimiento, por ahí me equivoqué. ¿Sí?
y me da espacio a que yo revise nuevamente. Hasta aquí, por favor. ¿Estamos claros? Hemos hecho la demostración práctica de una cuenta. Esto vamos a hacer en función del número de cuentas. No tengo idea de cuántas cuentas tengamos. No sé si son 20, 25, 30, 35, 40. No tengo ni la menor idea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy desarrollando el ejercicio con ustedes. Ahora bien, la siguiente cuenta, de acuerdo al orden del caso, sería caja chica. Vamos a utilizar este formato. A ver, tengo rayado 1, 2, 3. Vamos a, vamos a copiar. Entonces, si son 30, 50 cuentas, hacen 50 rayados de este tipo. Para cada cuenta va un rayado. ¿Por qué? Porque hago un inventario. Ya. Voy a hacer la demostración práctica con dos cuentas más del activo. Y luego hago una cuenta de pasivo para que ustedes se vayan familiarizando. Lo que acabo de hacer con la primera cuenta, que es la cuenta caja, lo propio, lo mismo vamos a hacer con todas las cuentas, ¿sí? Pero para podernos familiarizar un poquito más con la explicación que estamos sosteniendo, que estamos manejando, y se nos facilite, vamos a hacer adicionalmente, ¿no? Listo. Vamos con la siguiente cuenta y vamos a quitar acá. Caja chica, solamente hicimos la creación del fondo de caja chica. Eliminar. Listo. Ya, vamos con la cuenta que sería caja chica. Que sería de acuerdo al, vamos a ver, caja chica, ¿dónde está esta cuenta caja chica? Acá. Ya, la cuenta caja chica, que sería 1.1.01.01. Ya. ¿Qué fecha tenemos? Tenemos la fecha 20 de julio, el asiento contable número 8. Entonces vamos a registrar 20 de julio 07-2023. El asiento número 7. Valor para registrar, estamos, creación, acá está. Control C, mayor general, pasamos. En el debe está el valor de $100. Registramos los $100. Entonces, por lógica, $100 acá como saldo deudor. Resalto esta cuenta y registramos. Ya. Veamos, no teníamos caja chica repetida en otro registro. Caja chica. Veamos. No, no tenemos, entonces hemos completado. Es el único registro que aparece en esta cuenta. Vamos con una cuenta de pasivo, ¿sí? Eso se entiende de que, y una cosa, por favor, la mayorización o el libro mayor o diario mayor general tiene que tener una organización en función de cómo están establecidas las cuentas en el plan o catálogo de cuentas. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? Que lógicamente irá, y repito esta partecita, recalco esto, irá la primer cuenta que aparece en función del primer elemento.
considerando el grupo, el subgrupo, ¿sí? Que en este caso sería caja, luego le sigue caja chica, luego tendría que ir bancos, luego cuentas por cobrar y así sucesivamente. Entonces voy a hacerme a la idea y voy a copiar, vamos a suponer que hubieron, antes de llegar a las cuentas de pasivo, hubieron 18 cuentas y me sitúo por acá abajo y para la ubicación del caso ya de pasivos. Entonces me voy al libro diario y veo en cuentas de pasivos, tengo proveedores o cuentas por pagar. Voy a mayorizar esta cuenta, proveedores o cuentas por pagar. Entonces registro, proveedores o cuentas por pagar sería la 2.2 pasivos. Uno es el grupo corrientes, 0.01 la primera cuenta. ¿Sí? Vamos a identificar los movimientos. Entonces nos traspolamos, regresamos al libro diario y tengo un primer movimiento de fecha 1 de julio de $6,000. Y una vez registro o resalto este valor que traspolo, el 1 de julio, el asiento número 1, 1 de julio del 2023. Estoy haciendo el registro en función del movimiento asiento de apertura. Registro. Pues las cuentas de pasivos les había dicho que tenemos registros originales en función del haber. Entonces, ¿dónde registro los $6,000? En el haber. Registro los $6,000 en el haber. Este es un saldo acreedor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Paso los $6,000. Ojo, esto es una cuenta de pasivo, ¿no? Vamos al libro diario. En el libro diario vamos a ver dónde más tenemos la cuenta, cuentas por pagar o proveedores. Acá tengo cuentas por pagar. En el asiento número 6, que fue una compra crédito de fecha 15, entonces paso de fecha 15, entonces aquí sería 15. El asiento número 6. Entonces, en cuentas por pagar, ¿qué valor se registra? 2,947,50. Registro este valor. Control C. Perdón. Registro. Vamos a pasar los valores. 2,947,50. Entonces, lógicamente, el saldo anterior más la deuda nueva al momento tendría, a la fecha, tendría 8,947,50 como deuda, ¿no? Vamos a seguir, por favor, verificando cuentas por pagar. Acá tengo es cuentas por cobrar, esa es otra cuenta. Cuentas por pagar. Cuentas por pagar. No, no tengo. Verifico con todo, filtro solamente cuentas. A ver, sería proveedores, cuentas por pagar. Filtramos. Sí, las dos únicas que han aparecido en los movimientos registrados en los asientos pertinentes están pasadas, están mayorizadas, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, esto no es necesario. Vamos a eliminar. Y solamente me quedo para poder, es igual a la suma de ¿qué? De todo esto. Correcto. Entonces, me quedo con un valor de 8,947,50. Entonces es igual al mismo movimiento que tenemos acá, ¿no? Control G. Más esto. No, sería esto menos esto. Me queda el saldo final acreedor de 8,947,50. ¿Sí? Eso vamos a hacer una a una con todas las cuentas contables que fueron intervinientes en el libro diario. ¿Sí? Por factor tiempo, voy a dinamizar
y voy a hacer de una manera estratégica lo siguiente, ¿sí? Que ya les voy a explicar a continuación y les voy a demostrar. Pero lógicamente ustedes en el ejercicio estudiante y como tienen que hacer a mano, tienen que hacer este trabajo en función de todas las cuentas que estén intervenidas en los asientos o en los registros del libro diario. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de lo que es el mayor general o libro mayor, por favor? ¿Estamos claros, Stalin? Ingeniera, tengo una pregunta. Aquí donde dice fecha, ¿se puede repetir dos veces la misma fecha? ¿O es que estoy equivocado? A donde dice 10 y ahí se repite Ya. 10. Recordemos que en la transacción es dable. ¿Por qué razones? Porque en la transacción en esa misma transacción hubieron dos partecitas. Dice, se vende mercaderías bajo estos términos y una parte o el valor del IVA fue cobrado en efectivo, ¿sí? Pero recordemos que en la misma transacción decía, lo recaudado en la venta en efectivo se procedió inmediatamente a ir a depositar en el banco. Entonces, por esas razones, con esa misma fecha, me voy al libro diario con fecha 10. En el libro diario con fecha 10 está figurada el registro de la venta. ¿De cuánto? De $2,016. Y inmediatamente en ese mismo día se procede a ir a depositar los valores recaudados en el banco. Por esas razones tengo dos registros con esta misma fecha. Entonces sí es dable, por las razones que acabo de argumentar, obedeciendo a la práctica de que tenemos en nuestro ejercicio demostrativo. Kevin, Anthony, Joana, que no le logro ver a Joana más que el techo por ahí. Preguntas, ¿estamos claros? De mi parte, sí, Liz. Listo. Bueno, vamos a continuar. El paso 3 está explicado, teórica y práctica. Vamos a ver el siguiente paso que se llama balance de comprobación. Vamos a hablar de la misma manera en función de la explicación teórica, el esquema de este formato, la parte procedimental en función de cómo se debe llenar, de cómo se debe transferir la información y los datos, considerando el paso 3, es decir, el mayor general o libro mayor que se llama. Vamos a identificar, como todo documento contable, les había dicho, el balance de comprobación tiene que tener necesariamente el encabezado. En el encabezado vamos a figurar los mismos elementos que ya habíamos citado en el diario mayor o mayor general. Ahora, ¿cuáles son los elementos que nosotros identificamos en función de este documento? Por un lado, tiene que tener en su encabezado el nombre de la empresa. Siempre empezamos, identifica el nombre de la empresa, la denominación, la razón social. Nuestro ejercicio compete bajo el nombre de la empresa Los Inquietos Sociedad Anónima. Seguido, el segundo elemento del encabezado tiene que identificar el nombre del documento. Se llama balance de comprobación. Y finalmente, el tercer elemento que tiene que ser partícipe en el encabezado corresponde al periodo que se está manejando o se está haciendo la transacción, el conjunto de transacciones en este caso, ¿no? En esto no vamos a tener problemas, es un tema estructural, de forma, ¿sí? Que debemos coincidir con estos tres elementos indispensables en el encabezado. Vamos a hablar de lo que es el balance de comprobación. Luego de eso vamos a identificar las columnas que le atribuyen, la explicación de cada columna. Luego hablamos de la parte práctica de cómo debe ser transferible la información del
mayor general o libro mayor, a este formato o a este documento. Balance de comprobación. Su nombre es explícito en el sentido de indicar que este documento nos va a permitir establecer la comprobación de que los movimientos a detalle que fueron inventariados, que fueron traspolados desde el libro diario hasta el mayor general, fueron correctos. ¿Y cómo voy a poder verificar? Al final, las sumas, la sección sumas y por otro lado, la sección saldos, tienen que coincidir, tienen que ser iguales. Si es que no se cumple con esta premisa, significa que en algún movimiento yo traspolé mal. Por eso incluso les decía y repito nuevamente, es necesario de que usted tome algún mecanismo para ir tarjando, para ir marcando, de que usted va mayorizando el movimiento uno a uno de la cuenta y así sucesivamente en función de todas las demás cuentas intervinientes. ¿Para qué? Para que al final usted pueda verificar si le quedó algo suelto, pendiente de transferir, pendiente de mayorizar, lo pueda hacer y pueda subsanar, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo verifico, cómo yo identifico que realmente está correcta la mayorización? Es a través de este documento, de este formato que se llama balance de comprobación. Su nombre es explícito por las razones ya señaladas y explicadas. Ahora, el balance de comprobación tiene que tener necesariamente las siguientes columnas. La primera columna, el número en función del inventario organizado, ordenado, de acuerdo a cómo se presentan en el plan o catálogo de cuentas, considerando el número de cuentas que fueron intervenidas y fueron mayorizadas o son presentadas en el mayor general. Como les decía, el ejercicio no tengo idea si son 40, 38, más cuentas, menos cuentas, no tengo una orientación. Porque voy a hacer con ustedes la demostración práctica. Si son 100, 50 cuentas, lógicamente aquí esta columna me va a permitir inventariar todo eso. Está hecho el formato, pero todavía no completamos. No sabemos a ciencia cierta. La siguiente columna corresponde al código. ¿De dónde sacamos el código? Si yo voy a pasar y voy de paso a manejar la primera cuenta, la cuenta caja. Entonces me voy al balance de comprobación. El código 1.1.01, la cuenta caja. La primera cuenta que mayoricé, la cuenta caja. La siguiente columna. Hay dos secciones, ojo, dos secciones en el balance de comprobación. Sección 1, la que estoy señalando, es decir, sección sumas. Sección 2, la que estoy señalando, sección saldos. Sumas en función de registros de la columna del debe y la columna del haber. Ya sabemos cuáles son los registros del debe, cuáles son los registros del haber. Saldos, deudor, cuando el debe es mayor que el haber. Saldo acreedor, cuando el haber es mayor que el debe, lo contrario. Por naturaleza, saldo deudor, cuentas de activos, cuentas de costos, cuentas de gastos. De naturaleza dada, saldo acreedor, pasivos, patrimonio, ingresos. Vamos a traspolar. ¿Qué es lo que hago? Y aquí viene la demostración práctica. ¿Qué es lo que hacemos? Nos situamos en el libro mayor o mayor general y, por ejemplo, de la primera cuenta, por esas razones es que yo fui haciendo los totales del debe y los totales del haber. Entonces, copio de las dos secciones, ¿sí? Los totales y paso. Es ya el valor consolidado, totalizado. 7,400 y 2,088. Veo si es que se pasó bien el valor. 7,400, 2,088. Puedo pasar directamente al saldo, que es lo mismo. O si no, aquí aplico la fórmula. Y ya sé que si es mayor el debe
que el haber es un saldo deudor y listo. ¿Cuánto me da? 5.312. Verifico en el mayor general, 5.312. Y así voy a ir pasando todas las cuentas que fueron mayorizadas en el orden del caso. Entonces, la siguiente cuenta, ¿cuál fue? Fue la cuenta 1.1.01.01. La cuenta caja chica. Recuerdo que fue $100, porque recién acabamos de hacer $100 en el saldo deudor. ¿Sí? Verifico con todo, ¿no? Sí, $100, listo. Aquí lo que me está faltando es sumar, ¿no? La suma. A ver, escápate, escápate. Autosuma porque no tengo otra celda. Suma 100, 100. Listo. Ahora, yo les dije hace un instante, para yo ahorrarme el hecho de ir haciendo una a una, voy a tomar una estrategia. La siguiente cuenta que voy a pasar, se sobreentiende que ya me está mayorizada y voy a pasar al balance de comprobación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La cuenta bancos, a detalle estará en la mayorización, ¿sí? Por factor tiempo, no puedo estar haciendo uno a uno, me llevaría algunas sesiones de clases, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Filtro solamente la cuenta bancos, bancos, aceptar, y estos son todos los registros con la cuenta bancos. En otras palabras, he tenido un movimiento, dos movimientos, tres movimientos, cuatro movimientos, cinco movimientos, seis movimientos, siete movimientos, ocho movimientos, nueve movimientos, 10 movimientos o 10 registros con la cuenta bancos. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Se entiende que todo esto ya está mayorizado, está el libro mayor de esta cuenta. Entonces, para facilitar y ahorrarnos tiempo, lo único que voy a hacer es totalizar, ¿sí? Entonces, aquí tengo en el debe y tengo en el haber el total. Entonces, ¿qué es lo que hago? Paso estos valores, pegamos estos valores, 37.030,25, verifico en el libro diario, 37.030,25 y 3.794,5 centavos. Entonces, lo único que tendría que hacer aquí es el cálculo mayor el debe menos el haber, me da un saldo deudor. Entonces, al final, la cuenta bancos va a quedar con un saldo de 33.236,20. Entonces, entendiéndose de que ya está mayorizada esta cuenta, está en el libro mayor, lo que voy a hacer es resaltar, ¿sí? Quito el filtro, aceptar, y ahí voy viendo. Entonces, la cuenta bancos, acá también tengo en el asiento 2, en el asiento 4, en el asiento 6, tengo en el asiento 7, tengo en el asiento 8, tengo por acá también en el asiento 13, en el asiento 14, he tenido también en el asiento 16 y he tenido en el asiento 17 la cuenta bancos, ¿sí? Es decir, todos esos valores que fueron pasados a la mayorización totalizaron en el debe lo que está señalado, en el haber lo que está señalado, y eso como producto dio un saldo deudor de 33.236,20. Control G, hasta ahí nos vamos a quedar porque ya estoy con la garganta en las últimas. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta?